Dios los bendiga en esta hermosa mañana, en este Despertando con Jesús, hoy 7 de marzo 2025. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, por este nuevo despertar. Te damos gracias, Señor, porque hay vida, hay esperanza. Porque sabemos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Porque en tus propósitos estamos resguardados. Te damos gracias, Señor, por la salud, por la provisión, por el amor, por cada abrazo que nos regalas. Te damos gracias, Señor, porque nos sostienes, nos guías, nos llevas, nos impulsas, pero también nos detienes cuando es necesario. Nos llevas a proseguir como nos llevas, Señor, a detenernos, a corregirnos cuando así lo amerita. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas obran para bien, porque tú llamas nuestra atención, Señor, de maneras misteriosas, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en ti somos más que bendecidos. En ti, Señor, somos dichosos, porque tu palabra nos sostiene, porque tu palabra nos guía, porque cada día al abrir nuestros ojos nos vuelves a recordar que una nueva misericordia se derramó en cada uno de nosotros. Al abrir nuestros ojos y ver el verdor a nuestro alrededor, el escuchar el canto de las aves, ver cómo el viento sopla, al ver la lluvia caer, al ver ese cielo hermoso, ver las nubes, ver todo lo que nos rodea, solo nos confirma que tú eres grande y poderoso, que tú eres majestuoso, que no hay nada que se pueda comparar contigo, ni hay nada que escape de ti. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, por la palabra que has depositado en mi corazón para que sea compartida. Y he dado como tema este Despertando con Jesús, hoy 7 de marzo 2025. Jesús no se sentó a esperar. Jesús no se sentó a esperar. Y quiero que vayas conmigo a la palabra que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas 2, del 39 al 52. San Lucas 2, del 39 al 52. Y lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Se está refiriendo a José y a María. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Escucha bien esto. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Quién es ese niño? Jesús. Y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María y su madre. Mira, ¿cómo es posible? Tú y yo leemos esto y decimos, ¿cómo es posible que José y María no se dieran cuenta que Jesús no iba con ellos? Pues escúchate esto. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, José y María no iban solos, iban con toda una compañía de personas. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos.
Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, mira, 3 días. ¿Qué te hace recordar esos 3 días? La muerte y crucifixión, la crucifixión y muerte de Jesucristo y su resucitación. Mas nos dice al principio que para el tiempo de la Pascua, y que tú y yo celebramos en Semana Santa, es el tiempo de la Pascua, el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo fue atrapado, fue lastimado, fue acusado injustamente, fue crucificado, muerto y resucitó. Todo tiene una concordancia, una correlación. Dice, y le hallaron, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, vuelve a recordarte las palabras de un inicio. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Qué palabra tan poderosa, ¿verdad? Mira, Jesús no se sentó a esperar. Había una palabra, había un propósito sobre Jesús desde antes de su nacimiento. Él había dejado su lugar santo, el Santo de Israel. Se había hecho hombre en un vientre que era puro de María, sin que hubiese pecado en medio de esa gestación. Y dice que todos los años José y María subían a Jerusalén, a la ciudad en el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua. ¿Para qué subían? Para rendir tributos, para honrar. Y dice que cuando ya se acabó la Pascua vienen de regreso. Qué terrible este Jesús, ¿verdad? Tú y yo como madre también hubiésemos desesperado, aún sabiendo que de nuestro vientre había nacido un gran propósito. Dice que al cabo que lo estuvieron buscando un día y medio estuvieron buscando a Jesús. Y Jesús, pensando que Jesús estaba con otros niños, con otros familiares, y dice que no le encontraron. Y llenos de angustia, regresan entonces a Jerusalén, regresaron a Nazaret a buscar al niño, a ver dónde estaba metido. Y entonces estos volvieron a Jerusalén y entonces dice que los encuentran en el templo. Mira, ¿el tiempo de Jesús había llegado? No, el tiempo del cumplimiento no había llegado. Pero ¿qué hacía Jesús? Estaba hablando la palabra que su Padre ponía en su corazón. Estaba enseñando en medio de los sabios, en medio de los eruditos, en medio de los que conocían la letra, pero no la revelación. Y dice que allí lo encontraron, un niño de 12 años. ¿Se sentó Jesús a esperar el tiempo del cumplimiento? No, Jesús comenzó a hacer la voluntad del Padre. Y dice que Jesús crecía no solo en estatura, sino en sabiduría, en gracia. Mira, dice que todos se maravillaban
de lo que Jesús hablaba. Entonces es sorprendente cuando María, porque no es José quien le cuestiona a Jesús, es María. ¿Por qué María? Porque esa promesa le había sido entregada a María. Y cuando Jesús fue gestado en su vientre puro, íntegro, sin mancha, fue gestada esa promesa. Y dice que le reclama como cualquier madre le reclamaría a un hijo. Me hiciste morir de la angustia, ¿por qué te fuiste de mi lado? No sabíamos dónde estabas. Y Jesús, lleno de sabiduría, le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos, dice la palabra, que no entendieron la palabra que él les decía. Ellos sabían que su gestación había sido divina. Ellos sabían que había un propósito celestial. Pero aun cuando él les hablaba estas cosas, ellos no entendían. Mira, hay un propósito en tu vida y en mi vida. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿A sentarte a no hacer nada hasta tanto pueda tener cumplimiento ese propósito? No, Jesús no lo hizo, porque tú y yo lo vamos a hacer. Mientras el cumplimiento llega, tú y yo tenemos que seguir caminando. Tú y yo tenemos que seguir activando, provocando en otros que lleguen a Jesús. Mira, Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? No saben que me es necesario atender los negocios de mi Padre. Mira, tú y yo tenemos que atender los negocios de nuestro Padre. Dios nos ha encomendado, mira, te voy a hablar en mi propia experiencia. Cuando yo estaba sumergida en esa depresión, una depresión mira, había una lápida con mi nombre. Pero al Señor no le plació. Y yo pude entender con el tiempo que cada experiencia que parecía que había sido provocada para destrucción, realmente me había dado forma. Así como Jesús, ¿por qué me buscabais? No sabes, no entiendes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, me es necesario atenderlo. Mira, yo no puedo esperar hasta los 30 años a que vengan a apresarme para hablar la palabra. Yo no puedo esperar hasta los 30 años para venir a decir que soy hijo de Dios. Yo no puedo esperar hasta los 30 años para decir que hay un propósito, que es necesario que nos arrepintamos, es necesario que busquemos su rostro, es necesario que caminemos en sus veredas, es necesario que caminemos en su verdad. El tiempo es hoy, porque hasta tanto llegue ese tiempo de cumplimiento, tú y yo tenemos que seguir trabajando en los negocios de nuestro Padre. Jesús no se sentó a esperar. Dice que Jesús estaba en el templo y no con cualquier persona. Jesús estaba allí. Y mira, y dice que le estaban preguntando porque dice que lo encontraron preguntándole. Los doctores de la ley, no le estaba preguntando Juanito el del pueblo, el que no sabía nada de escritura. No, los doctos en la ley le preguntaban y se maravillaban. Mira, así mismo, aquellos que posiblemente saben mucho de la escritura, cuando tú abras tu boca a hablar de Jesús, cuando tú abras tu boca a contar lo que Jesús hizo en tu vida, se maravillarán. Claro que sí, porque posiblemente tienen mucha letra, pero realmente no han dejado que el Señor se revele, se manifieste en sus vidas. Entonces, hoy te pregunto yo a ti, ¿por qué me buscas? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Que cuándo va a llegar el cumplimiento, yo no sé. Que si va a tardar la promesa, yo no sé.
Que si va a ser doloroso el proceso, yo no sé. Lo único que sé es que aquel que lo prometió lo va a cumplir. Entonces te digo yo en esta hora, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te entregó? ¿Qué estás haciendo con lo que te fue encomendado? Jesús no se sentó a esperar. ¿Qué estás haciendo tú? Yo te doy gracias, Jesús, por esta palabra, por cada enseñanza, Señor, que depositas en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí, que tú no abandonas, que tu palabra está siempre con nosotros. Te doy gracias en este tiempo, porque sabemos, mi Cristo, que todas las cosas obran para bien, para aquellos quienes conforme hemos creído en tu palabra. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, mi Salvador, porque cada día es una nueva oportunidad, Señor, para hacer tu voluntad. Te doy gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres quien redarguyes, quien nos inquietas, quien nos impulsas, quien nos ministra, quien nos llevas a avanzar cada día. Te doy gracias, mi Cristo amado, mi alfarero, mi ave hermoso, gracias. Gracias porque cada día somos más que bendecidos en ti. En esta hora yo quiero hacer una oración. Si todavía tú no le has dado entrada al Señor Jesucristo en tu corazón, si todavía te has resistido, si todavía no te has dado la oportunidad, mira, de que Él te abrace, de que Él te sostenga, de que Él guíe tus pasos, esta oración me gustaría que le hicieras conmigo. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Reconozco, Señor, que sin ti todo estuvo mal. Reconozco que te necesito, que que te quiero en el centro de mi vida, que quiero que seas la brújula que me guíe. Quiero que seas el que sostengas cada uno de mis pasos. Señor, hoy entendí que mientras camino, tú, Señor, vas desatando ese propósito para el cual fui creado. Hoy entendí que mientras ese propósito se manifiesta, he de seguir caminando, he de seguir proclamando tu verdad, he de seguir, Señor, clamando a ti porque yo sé que tú responderás, hablándole al afligido, al que se siente sin esperanza, predicando tu palabra, Señor. Te doy gracias, Jesús, por lo que has hecho y has de hacer, porque hasta tanto llegue el tiempo de cumplimiento, Señor, he de proclamar tu verdad. Amén, amén, amén. Qué hermoso saber que alguien hoy reconoce que Jesús es su Señor y Salvador, que alguien reconoce que tiene un propósito en Cristo, pero ese alguien también reconoce que mientras ese propósito se cumple, es necesario caminar, es necesario creer, es necesario obrar, accionar. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, yo elevo una oración, Señor, que sé que llegará hasta tu trono. Mira aquellos que están afligidos, aquellos que están enfermos, aquellos que están en necesidad, aquellos que se sienten sin esperanza. Mira nuestras familias, mira nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Cúbrelos, Señor, con tu mano santa, Señor. Cúbrelos, guárdalos, resguárdalos en el hueco de tu mano, en tu corazón.
Señor, sé con cada uno de aquellos que en esta hora pueda estar padeciendo de alguna enfermedad, de aquellos que están en soledad, de aquellos que se sienten perdidos sin esperanza, de aquellos que están atribulados, Señor, de aquellos que sienten en esta mañana que todo terminó. Señor, sé tú revelándote a sus vidas, sé tú hablándole a sus corazones, sé tú ministrando, Señor, en lo más profundo de su ser. Mira aquellos envejecientes que puedan estar solos, mira aquellos niños, Señor, que puedan estar en peligro, que están en las calles, que están sin un padre, una madre, alguien que los proteja. Sé tú su guardador, Señor. Mira esos jóvenes que puedan estar siendo, Señor, distraídos, turbados en esta hora. Cada hombre, cada mujer que pueda estar en peligro, que pueda estar sin ti, Señor, sé tú resguardándole y guiándole, Señor, cada día hacia ti. Que cada día, Señor, donde quiera que pisaren nuestros pies, Señor, nosotros podamos proclamar tu verdad, Jesús. Sé con cada nación. Mira a mis hermanos de Hermosillo, Señor. Mira a mis hermanos de México, de Cuba, de República Dominicana, Señor, de Haití, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, Señor, de la nación americana y de cada nación, Señor, donde tú permitirás hoy que este mensaje, Señor, sea recibido. Mira con mis hermanos de Europa. Mira con mis hermanos, sin importar la denominación, sin importar, Señor, si son, Señor, sacerdotes, si son personas, si son neófitos en el Evangelio, no importa, Señor, cómo ha sido su caminar. Señor, tú los bendices en este día, tú los guías, tú les hablas, Señor, y ellos a su vez hablarán de ti, contarán testimonios que atraerán a otros. En esta hora, Señor, nos vamos de esta grabación, mas no de tu presencia hermosa. Que tu presencia nos guíe, que tu presencia nos transforme, que tu presencia, Señor, cada día guíe nuestros pasos. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora y en tu poderoso nombre, mi Jesús, hemos orado en esta mañana hermosa. Amén, amén, amén. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Que nos llene de su sabiduría, de su favor, de su gracia. Que cada paso que demos sea uno en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga con toda bendición del cielo. Amén, amén, amén. Hermoso y bendecido fin de semana. Amén.